Muchas gracias por vuestro trabajo desde el colegio y a FEDER por tantos años, tantas personas unidas, alineadas, coordinadas, con vocación, con pasión, y esto es lo que han conseguido, ¿no? 20 años y todo lo que queda, porque yo creo que a partir de ahora vamos a empezar cada vez más a ver los resultados en fármacos y en también nuevos modelos de asistencia que queda todavía mucho por hacer. Bueno, me toca a mí hablar de los modelos colaborativos de investigación. Bueno, yo, a ver, muy rápido, porque esto se ha repetido mucho en este día, pues es verdad que las enfermedades raras constituyen un desafío, pero yo no diría que es un desafío solo en términos de salud, sino que es un desafío social, de primerísima magnitud. Y es un desafío social por muchas cosas, ¿no? Es un desafío social porque 1 de cada 2.000 ciudadanos es posible que tenga una enfermedad rara, ¿no? Y además produce un impacto enorme desde muchos puntos de vista. Estamos hablando de patologías graves, de patologías crónicas, progresivas y además con unas características comunes. Lo hemos visto a lo largo del día. Muchas dificultades en el diagnóstico, muchas de ellas sin tratamiento o con tratamientos que todavía están por llegar, muchas de ellas con un gran impacto provocando dependencia, provocando discapacidad y sin duda alguna pues es un camino muy complicado para los enfermos, para sus familias. Se enfrentan a un camino lleno de incertidumbres y eso pues sin duda coloca a estas personas en una situación muy vulnerable desde todos los terrenos, psicológico, social, económico y también cultural, ¿no? Y es necesario desarrollar políticas, pero políticas que sean políticas que integren soluciones 360 grados, no solo que potencien la investigación, sino que también aborden nuevos modelos de asistencia social y sanitaria coordinada y alineada, y también, sin duda, pues que sean capaces de acompañar a las familias desde el punto de vista psicológico y, por qué no decirlo, espiritual. De una manera muy trazo grueso, yo he trasladado en esta diapositiva los principales hitos que desde la Unión Europea se han producido desde el año 99 hasta casi nuestros días, ¿no? Es verdad que no ha sido una prioridad en los sistemas, las políticas públicas, cada vez más lo es, pero es verdad que durante mucho tiempo no lo ha sido, ¿no? Y aquí, pues bueno, de una manera muy rápida, pues porque no me quiero tampoco extender, pero os traigo diferentes hitos. Hasta el año 99 es cuando empezamos a oír lo que es una enfermedad rara, por lo menos en el ámbito europeo y de las políticas europeas, y es en el Programa de Acción Comunitaria sobre las enfermedades poco comunes, y aquí ya se define lo que es una enfermedad rara. Posteriormente, muy poquitos meses después, aparece ya el reglamento sobre medicamentos huérfanos, se crea el Comité de Designación de Medicamentos Huérfanos en la EMA, en la Agencia Europea del Medicamento. En el año 2000, ya, aunque fue creada en Francia en el año 97, pero ya Orphanet pasa a ser una estructura europea. Y es hasta el año 2004, dentro del Programa de Acción Comunitaria en el ámbito de la salud pública, es hasta el año 2004 cuando se crea ese grupo de trabajo en enfermedades raras que durante muchos años desarrolló un gran trabajo y fruto de ese trabajo en julio del 2009 aparece la recomendación del Consejo Europeo sobre una acción conjunta en el ámbito de las enfermedades raras. Y ahí ya se centran primordialmente pues en el desarrollo de planes, de estrategias, se insta a los Estados miembros a definir, codificar las enfermedades raras, a investigar sobre enfermedades raras, a identificar también rutas sanitarias especiales, a recabar conocimiento especializado, etc. Se reconoce a las asociaciones de pacientes, se reconoce también el gran protagonismo y el empoderamiento que deben tener estas organizaciones de pacientes en cuanto al desarrollo de políticas en enfermedades raras, etcétera, etcétera. Este grupo de trabajo le sustituyó después el Comité de Expertos de Enfermedades Raras y ahora mismo pues, ese grupo de trabajo está convertido en lo que es el Grupo de Expertos en Enfermedades Raras que asesoran a la propia Comisión Europea. En el año ya 2011 pues ya se desarrolla la directiva, por fin, relativa a los derechos de los pacientes a la asistencia sanitaria transfronteriza, y es verdad que durante todos estos años pues, se ha trabajado ya en multitud de iniciativas que sobre todo pues han tratado de incentivar la investigación, de incentivar el desarrollo de medicamentos huérfanos y el desarrollo de todas las rutas asistenciales y centros de referencia especiales para enfermedades raras. Destaco dos cosas. Destaco que en marzo del 2017 se crean las primeras redes europeas de referencia, que son de enfermedades raras, 24 estructuras que cubren distintas patologías, hito muy importante. Y recientemente, en diciembre del 2017, pues la Comisión ha decidido desarrollar un proyecto bastante innovador, se llama RARE 2030,
Y es un proyecto diferente, yo creo que bastante distinto, con un enfoque de investigación también diferente. El objetivo es proponer políticas sostenibles distintas. Se ha abierto una convocatoria, que está abierta todavía, es un proyecto a 2 años, liderado por un grupo de investigación, que será el que finalmente lo consiga, y que utiliza también pues, una forma de investigar diferente y que aporte valor, implicando a administraciones públicas, a pacientes, etc. Bueno, es un repaso como muy somero. En España, pues, ¿qué ha pasado en España en estos años? Pues también yo creo que España respondió rápido al reto de las enfermedades raras, se desarrolló la estrategia de enfermedades raras, que lo conocen todas las personas que estamos aquí, con objetivos muy claros: mejorar la información sobre enfermedades raras y los recursos, codificar también las enfermedades, en el ámbito de la prevención, adoptar las medidas que se puedan, siempre que sea una enfermedad rara que pueda prevenirse. Sin duda, actuar en la detección precoz, siempre que se pueda también, incluido el diagnóstico prenatal, mejorar los programas de cribado neonatal, pues sin duda también regular y mejorar el acceso a pruebas diagnósticas, etcétera, etcétera. En atención sanitaria, pues también se puso el acento sobre que deberíamos tener infraestructuras sanitarias diferentes. En cuanto a las terapias, pues sin duda alguna también la estrategia se orienta sobre todo al acceso en tiempo y forma a medicamentos huérfanos en todo el territorio, sin importar el código postal, a potenciar la I+D en todas las terapias para enfermedades raras. Por último, la rehabilitación integral, la mejora de la atención sociosanitaria, el apoyo al movimiento asociativo, la necesidad de la formación. Bueno, todos estos conceptos que todos vemos aquí, pues ha sido recogido, ya fueron recogidos en el primer documento del año 2009 y han sido recogidos también en una reedición de esa estrategia en el año 2014. Bueno, esto es a trazo grueso lo que ha pasado en Europa, lo que ha pasado en España. Bueno, y mientras tanto, se ha hecho un camino muy importante porque para que la realidad, para que podamos tener una asistencia sociosanitaria adecuada, para que podamos tener redes de investigación, para que se puedan conseguir los hitos que tanto Amelia como Eduardo ellos han comentado, bueno, pues sin duda los pacientes pues, no se han quedado atrás, ¿no? ¿Y qué es lo que han hecho los pacientes, ¿no? Las asociaciones de afectados? Pues ellos son protagonistas y son líderes, además, en este ámbito, ¿no? Y ellos, pues por esta falta de priorización en unos años del sector público, pues ellos que sentían muy de cerca la necesidad de hacer algo, pues lo que han hecho ha sido tomar la iniciativa, y yo creo que toda la sociedad les debemos un gran homenaje, porque han tomado la iniciativa y ellos se han encargado, con sus pocos medios, y eso sí, llevados por un motor muy grande de vida. Muchos de ellos han hecho en muchas familias eso su razón de vida y su razón de existir. Y es verdad que ellos han buscado el conocimiento donde no lo había, que han intentado trasladarlo a todos los afectados, que han aumentado la visibilidad y la concienciación social de una manera bárbara, que han contribuido hablando y trasladando conocimiento de la realidad a muchas personas que tienen la capacidad de cambiar las cosas y la capacidad de tomar decisiones en las administraciones públicas, y han prestado y siguen prestando servicios sociosanitarios allí donde donde la administración no llega. Ellos mismos crean bancos de tecnología para ayudar a los propios pacientes. Ellos mismos dan servicios de fisioterapia, rehabilitación, atención psicológica, etcétera, etcétera. Muchos servicios que los proporcionan las propias asociaciones porque la administración no puede llegar o no llega a estos pacientes, ¿no? Así que, bueno, pues en el ámbito de la investigación, pues ¿qué es lo que han hecho? Pues muchas cosas. Pues han hecho muchas cosas y cada uno lo que ha podido y cómo ha podido, y lo han hecho muy bien, porque han potenciado la investigación y han desarrollado proyectos propios. Traigo aquí algunos ejemplos. Bueno, pues la Fundación Isabel Gemio, por ejemplo, que es una de ellas, bueno, claro, tenían a una persona que tenía mucha capacidad por ser un personaje público de captar fondos, pero bueno, es una manera de trabajar, ¿no? Pues ellos lo que han hecho ha sido recaudar en estos últimos años casi 1.700.000 euros en líneas de investigación. Han recaudado fondos y han diseñado sus propias convocatorias de investigación. Hay otros que no han hecho eso. Han promovido registros de pacientes porque lo que querían era ayudar al reclutamiento de pacientes para hacer ensayos clínicos, ¿no? Como es, por ejemplo, la Asociación de Duchenne. Hay otros que han hecho investigación, bueno, traigo aquí, por supuesto, la convocatoria de ayuda de investigación de enfermedades raras de FEDER, que, bueno, pues todo un hito también. O sea, se promueve la investigación, el talento científico que existe en nuestro país tiene la oportunidad de desarrollar ese talento enfocándolo en enfermedades raras porque las familias de pacientes se organizan y dicen, por favor, vamos a
a trabajar y vamos a investigar, creemos que hay talento, pero vamos a ponerles algo, una oportunidad para que ese talento se enfoque en estas convocatorias. Y lo han hecho, ¿no? Y traigo también otro ejemplo, que es un instituto americano, es una fundación también promovida por un paciente, es el AIDS Institute, que en realidad es una compañía farmacéutica fundada por un paciente enfermo de ELA, ya muy enfermo de ELA, que todo su patrimonio pues, lo destinó a esta fundación, que tiene fondos privados, y lo que hace es desarrollar fármacos para la ELA, ahora mismo todavía pues, en fase de investigación, en fase 2 y fase 3 algunos. Bueno, cómo no, la Fundación Meuer, con vuestra convocatoria de proyectos, de becas de investigación, bueno, pues sin duda hay muchos ejemplos. Yo he traído solo estos, pero sé que hay muchos ejemplos de convocatorias de investigación promovidas por las propias convocatorias de investigación o en otros casos registros de pacientes o en otro caso desarrollo de fármacos, cada uno como puede, ¿no? Pero es verdad que aquí han tomado la bandera las asociaciones de pacientes. Bueno, y si hablamos de investigación privada, dejamos a un lado lo que han hecho las asociaciones de pacientes en el ámbito de la investigación, y si hablamos de investigación privada en España, pues lo que vemos, según un último informe de Ecotec, es que en España pues todavía estamos destinando menos fondos que la media europea, menos fondos privados del total de investigación que la media europea. Los países asiáticos como Japón, Corea, China, pues la implicación económica del sector privado sin duda es mucho más amplia, se acerca al 75%, Estados Unidos y Alemania el 65% y la media europea el 55%. Y nosotros estamos en un 45%. El informe de Ecotec destaca, además, especialmente la limitada implicación financiera del sector privado, ¿no? Bueno, pues aquí a mí me gusta ser siempre optimista y mirar todo con una óptica de esperanza. Y es verdad que tenemos una importante área de mejora. Se necesita más fondos que vengan del ámbito privado para potenciar la investigación. Y sobre todo porque si nosotros vemos uno de los informes que hizo concretamente el Observatorio de la Caixa sobre la investigación en España, las actitudes de empresas, gobiernos y ciudadanos, pues se le preguntó la valoración que tenían los ciudadanos sobre la I+D+I. Y es una valoración, pues, sin duda, muy interesante. El 89% creen que la I+D tiene una influencia positiva en la sociedad. El 80,5% cree que hace nuestra vida más fácil, más confortable y saludable. Y los científicos, además, son los profesionales con mayor prestigio y reconocimiento social tras los médicos. Es decir, que hay un gran reconocimiento a la actividad investigadora y a los investigadores por parte de toda nuestra población y por parte de la sociedad. Bueno, pues seguramente esta concienciación ciudadana ha hecho que se creen plataformas como esta, que traigo aquí, hay otras, pero traigo esta desarrollada por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, FECIT. Es una plataforma de crowdfunding, se llama Precipita. Cualquier persona esto es una foto de su web, cualquier persona puede entrar en la web donde hay una relación de proyectos de investigación. Yo he traído estos, que son 12, referidos a enfermedades raras, y cualquier persona puede destinar pues, una cantidad pequeña, la que pueda, media, pequeña, cada uno, en su libertad, puede contribuir desde su decisión personal a que se pueda promover un proyecto de investigación. Y sin duda, una iniciativa muy interesante, muy innovadora, que nace de la sociedad civil. También hay iniciativas de responsabilidad social corporativa. Aquí he traído también algunos ejemplos. Es cierto que las grandes empresas, compañías del IBEX, empiezan a poner en el foco de su responsabilidad social corporativa y en su objetivo la investigación. Pero por ahora todavía son pocas las compañías que lo hacen y desde luego tenemos aquí un largo recorrido. Destacamos sin duda alguna Obra Social Caixa, con sus convocatorias de investigación, la Fundación Santander, la Fundación del BBV, por supuesto, la Fundación Ramón Areces, etc. Es decir, compañías que destinan sus políticas de responsabilidad social corporativa y una de ellas, pues una de esas políticas es contribuir a que España sea un país puntero en investigación, contribuir a que no se vaya el talento de nuestro país, y esto pues a mí me gustaría que lo pusiéramos de moda, la verdad, porque son compañías sin duda que tienen un gran potencial económico y que se necesita pues, esa alianza que decía Amelia, público-privada, porque si no, no llegamos a conseguir los retos que tenemos, que son muchos. Y si hablamos además de las enfermedades raras, pues todavía son muchos más. A caballo entre el crowdfunding y la responsabilidad social corporativa, pues hay otras iniciativas. Vivimos en un mundo global, un mundo que cada vez también desarrolla más iniciativas innovadoras y disruptivas, y traigo aquí también dos ejemplos, Amazon Smile y Facebook. Amazon Smile es una plataforma en la cual cualquier organización sin ánimo de lucro
pues puede optar a ser seleccionado para estar en esta plataforma y un porcentaje de las ventas que se producen en Amazon van destinados a la organización que elige dentro de esa plataforma el propio comprador o consumidor, ¿no? Y Facebook pues, también ha desarrollado, sabe que la iniciativa solidaria es algo que cada vez se va a desarrollar más y es una actitud que cada vez vamos a tener más y nuestras nuevas generaciones sin duda están muy alineadas en ese comportamiento. Y Facebook pues, también ha incluido dentro de todas sus prestaciones la posibilidad de que en todas las páginas de cualquier organización puedas incluir el botón donar. Incluso se puede, si esa organización quiere, puede hacer que un tercero en su página de Facebook inicie una campaña de donación para ellos. Esto lo digo para todas las asociaciones de pacientes que sin duda pues, con poco dinero se puede llegar al corazón de muchísima gente. Bueno, ejemplos de colaboración público-privada, pues lo ha contado mucho mejor que yo Amelia. Es una iniciativa muy interesante desarrollada por la Federación Europea de Industrias Farmacéuticas y la Comisión Europea, que en estos 10 años ha destinado 5,3 billones de euros para 112 proyectos. Es una iniciativa puntera, sin duda alguna. Y bueno, pues esto lo he traído porque también lo viví en primera persona, pues también hay colaboraciones desde la no público-privado, sino privado-privado. Aquí son dos fundaciones, la Fundación Francisco Luzón para la ELA con la Fundación Caixa, con una cofinanciación pequeña por parte de la Fundación Francisco Luzón, pues se consiguió que Caixa, pues dentro de su convocatoria científica, pudiera destinar una cantidad importante para que nuestros investigadores pudieran tener la oportunidad de investigar en ELA para crear esperanza para los pacientes. Bueno, pues hasta aquí diferentes iniciativas distintas de lo que habitualmente conocemos, ¿no? La investigación promovida por fondos públicos, tradicional, pero hoy por hoy, sin duda, escasa. No podemos centrarnos solo en eso, no llegamos. La colaboración público-privada, que sin duda es un camino de futuro muy interesante, y también la colaboración privada-privada, ¿por qué no? De las propias asociaciones o fundaciones a otras fundaciones o directamente a la sociedad civil a través de estas iniciativas de crowdfunding o lo que hemos comentado de redes sociales, etcétera, ¿no? Bueno, y en todo este contexto, pues los farmacéuticos, ¿qué podemos hacer, ¿no? Y aquí ya, pues, como corporación, ¿no? Y como farmacéutico, ¿qué podemos hacer nosotros? Bueno, pues los farmacéuticos podemos hacer muchas cosas. Algunas se han hablado ya, pero yo les voy a poner otra diferente y quiero que miren al farmacéutico en este caso con un enfoque distinto. Sin duda es un aliado, siempre va a ser un aliado. Un aliado para asociaciones, para profesionales, para las administraciones públicas, es un cómplice necesario para el avance. Y bueno, pues aquí yo traigo dos niveles asistenciales, ¿no? Pues es verdad que los farmacéuticos hospitalarios, pues sin duda pueden trabajar y hacer mucho, pueden formar parte de ese equipo multidisciplinar sociosanitario que atiende a las pacientes con enfermedades raras, pueden participar también en el desarrollo de muchos ensayos clínicos. Y concretamente pues el farmacéutico comunitario, en la oficina de farmacia, pues yo les traigo aquí esta foto que me gusta a mí. Ay, aquí está. Que me gusta, bueno, nos gusta mucho ponerla, ¿no? Porque el presidente esta mañana lo decía, el presidente del Consejo General lo decía, ¿no? El 99% de la población dispone de una farmacia en su lugar de residencia, lo decimos mucho, pero es que esto es algo que solo pasa en España. Y esto es una conquista social de los ciudadanos y de los pacientes, no sé si alguna vez lo hemos pensado, ¿no? Y que además por nuestras farmacias pues cada día pasan pues 2.300.000 personas. Bueno, esto lo que nos viene a decir es que tenemos a 50.000 profesionales, 22.000 establecimientos sanitarios, 24 horas, 365 días a nuestro servicio que pueden hacer muchas más cosas y que quieren hacer y que además tienen la vocación de hacer muchas más cosas de las que hacemos ahora. Y es verdad que se hacen muchas campañas de información, de sensibilización, etcétera, pero yo creo que el farmacéutico comunitario puede hacer mucho más todavía de lo que hace, ¿no? Fíjense si les digo que esta red de farmacias, todas conectadas entre sí, pues en realidad es un escenario social, demográfico, de gran valor en cualquier programa y proyecto de investigación y más aún en el ámbito de las enfermedades raras. Se pueden hacer estudios epidemiológicos, se pueden colaborar en ensayos clínicos, colaborar en el reclutamiento de pacientes, colaborar con las asociaciones en la derivación a las propias asociaciones cuando vemos en nuestra farmacia a una persona con una determinada enfermedad rara. Se puede colaborar en muchos proyectos de investigación con actividades de seguimiento farmacoterapéutico, de adherencia al tratamiento, de conciliación de la medicación o incluso
siendo imaginativos y yendo más allá, se pueden hacer estudios sociales sobre cómo influye el acompañamiento social a los cuidadores y al enfermo desde la farmacia comunitaria, desarrollado siempre por farmacéuticos especialmente formados para ello. Nos gusta decir que la farmacia hoy es todavía un territorio poco explorado y con poca evidencia científica que nos muestre, por ejemplo, cómo influye ese acompañamiento emocional en la calidad de vida de los pacientes con enfermedades raras y en su entorno familiar. Y en mi opinión, y esto ya lo dejo aquí, pues sería muy interesante explorarlo y medirlo, ¿no? Traigo de forma muy rápida algún ejemplo. Es verdad que la actividad que más se conoce por parte de la mayoría de las personas que están aquí, de asociaciones de pacientes, pues es nuestra actividad de dispensación y de indicación farmacéutica, consejo farmacéutico, pero hay más cosas que se hacen, como es el seguimiento de los tratamientos, como es, por ejemplo, también la conciliación de la medicación, la adherencia, etcétera, todo dentro de programas coordinados con el resto de profesionales. Muy rápidamente, pues esto ha sido un estudio de investigación de seguimiento farmacoterapéutico que se hizo en 2.850 pacientes, en 24 colegios de farmacéuticos participantes, más de 600 farmacéuticos formados, bueno, y se obtuvieron durante muchos años, como ven todos ustedes, y se obtuvieron pues datos muy interesantes sin duda, porque estos datos, pues se mejoró la calidad de vida 6,74 puntos, pues un baremo para mejorar la calidad de vida. Se redujeron pues, el número de veces que se va a urgencias en un porcentaje importante. Se redujo también problemas de salud que no estaban controlados en un porcentaje también importante, un 54,1%, y esto sin hablar del coste económico, que sin duda, si todo esto lo traducimos a coste económico, pues hubo muchos ahorros, ¿no? Bueno, este fue un proyecto de investigación que se hizo durante mucho tiempo, pero los farmacéuticos pueden llevar a cabo este tipo de proyectos o pueden... Sí. Bueno, este fue otro, adherencia, otro más, conciliación, etcétera, ¿no? No quiero más. Bueno, me detengo aquí en esta parte del paciente y del cuidador y acabo ya, porque yo creo que el cuidador, sin duda, pues es una de las figuras que más atención requiere muchas veces en nuestra propia farmacia, ¿no? Los cuidadores tienen otras enfermedades diferentes, son enfermedades que a mí me gusta llamar enfermedades del alma, la soledad, la frustración, la culpabilidad, la falta de autoestima, etcétera, y el farmacéutico pues desarrolla su propia fórmula magistral con confianza, cercanía, empatía, etcétera. Acabo con 4 conclusiones, muy rápido. La investigación en las enfermedades raras, sí o sí, no solo desde el punto de vista de desarrollo de nuevos fármacos, sino también el desarrollo de nuevos modelos de asistencia, es uno de los retos sociales más importantes de este siglo, más allá de ser un reto en salud, que hay que investigar más, sin duda alguna, y también de una forma diferente. Es necesario implicar a la sociedad civil, a todas las organizaciones y al ámbito privado en esta investigación, si no, no podremos hacerlo. Y, por último, pues decir que, sin duda, tenemos una gran oportunidad, tanto el sector privado como los profesionales que hemos estado normalmente, los profesionales farmacéuticos, fuera de esa foto investigadora. Creo que tenemos una gran oportunidad para poder trabajar juntos. Solo hay un camino para avanzar, hemos dado ese camino. Solo hay un camino para estar a la altura de lo que los pacientes piensan de nosotros y esperan de nosotros, y solo hay un camino para estar a la altura de este desafío, que es construir juntos una sociedad y una sanidad, sobre todo más inteligente, que es la que aprovecha y la que cuenta con el talento de todos los profesionales y los pacientes para crear esperanza y conocimiento. Siento mucho haberme alargado un poco, pero yo creo que si esta tarde simplemente les dejo a todos ustedes la idea de que los farmacéuticos podemos y queremos hacer mucho más de lo que hacemos hoy, pues yo creo que ya con eso, y la organización colegial a su servicio, pues con eso ya nos damos por satisfechos. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Bueno, soy miembro del comité científico, quizás un poco con trampa, pido perdón por ello. Primero, felicitar a todos los ponentes y al moderador por una sesión realmente interesante. Yo me gustaría plantear pregunta o reflexión, o como se quiera llamar, pero sí me gustaría contrastar específicamente y en particular con el doctor Tezanos, su opinión acerca del, no voy a decir choque porque no hay choque, pero sí de una cierta competencia entre lo que conocemos habitualmente como medicina
basada en la evidencia, así por caricaturizarlo de alguna manera, es una medicina de talla única, por decirlo de alguna manera, con la medicina de precisión, la medicina personalizada, basada fundamentalmente en datos específicos del paciente, datos genéticos, datos metabólicos, etcétera, etcétera. Es decir, ¿cómo compaginar esas dos formas? Cuando realmente nos estamos encontrando, no voy a decir con una crisis de reproducibilidad de los estudios clínicos que se cuestionan, y es cierto que se cuestionan muchas veces con razón, porque mucho de lo que se publica, desgraciadamente, no es reproducible. Muchos de los estudios, desgraciadamente, muchos de la investigación clínica que se publica no es reproducible y, por tanto, no es científica, por mucho que nos pongamos. Me gustaría saber cómo compaginar, o cuál es su idea, mejor dicho, de cómo compaginar. Yo entiendo que son compaginables, pero no son fáciles, entiendo, y me gustaría conocer su opinión sobre esto. Es decir, cómo compaginar esa medicina basada en la evidencia, es decir, los típicos ensayos clínicos, grandes números, con una serie de dosis o incluso una dosis única para pacientes que muchas veces son muy diferentes, y cómo compaginarlo eso con esa medicina que va buscando específicamente la acción personalizada, va buscándose el marcador, un conjunto de datos específicos de cada paciente para, de alguna forma... Le voy a pedir, por favor, sí, una pregunta concreta. Su opinión acerca de cómo compaginar la investigación clínica, digamos, entre comillas, convencional, es decir, medicina basada en la evidencia, con esa medicina personalizada o esa medicina precisa, simplemente. Gracias. Bueno. Creo que para ti. Creo que para ti. No, yo esperaba un poco que me dieras el paso. A ver, yo creo que no son incompatibles, al contrario, no son mutuamente exclusivas, porque en realidad lo que estamos llegando a hacer es que la personalización de la medicina nos va dando cosas que los ensayos clínicos habituales no podían hacer. La estratificación de los pacientes es fundamental. Y el problema que hay con las enfermedades raras es que a veces es muy difícil estratificar los pacientes. Y entonces, y son actuales, hay ensayos clínicos que tienen pacientes de 2 a 12 años o mezclan pacientes que están en silla de ruedas con pacientes que caminan. Y esto es realmente un poco la tiranía de la poca frecuencia de estas enfermedades para poder tener aspectos que nos permitan cumplir con muchos aspectos. El primero es llegar a tener una terapia racional. La racional de la terapia tiene que existir. Es decir, después se puede diseñar el ensayo como mejor sea, pero es fundamental tener el conocimiento de por qué ocurre esa enfermedad, qué es lo que está pasando. Yo el ejemplo que puse fue un ejemplo claro. Yo estuve trabajando 30 años en esta enfermedad y durante 20 y pico de años estábamos estudiando toda la parte genética, qué es lo que pasaba, qué era lo que pasaba y todo. Hasta que salió la posibilidad de que estudiar, tratar teníamos los ratoncitos y se podían tratar esos ratoncitos con ese medicamento, y se vio que estos ratoncitos que se morían a los 14 días sobrevivían 400, 500 días y mejoraban notoriamente clínicamente. Entonces, ahí había una medicina en esos ratones basada en la evidencia. Los ratones se morían a los 14 días y de golpe con este tratamiento sí. Lo que pasa es que el tratamiento era tan específico que realmente hacía esta medicina también hasta casi personalizada. Por eso digo que no es una manera de que sean exclusivas, sino que se pueden compaginar totalmente. Y yo creo que esto nos tiene que agudizar el ingenio. Es decir, yo decía antes también que muchos de los ensayos clínicos se hacen en el hospital y a veces habría que seguir el paciente en el domicilio. Es decir, creo que la innovación no pasa solo por el hecho de decir, bueno, tengo una altísima tecnología y puedo hacer una medicación que realmente es revolucionaria, un microchip, una cosa así. A veces hay que entrar a revisar cómo se ha hecho la medicina hasta ahora y decir, bueno, cuáles han sido las cosas que nos han ayudado, y en estas enfermedades raras tenemos que innovar porque no nos encontramos ante una medicina convencional. Y eso nos tiene que hacer pensar maneras específicas. Y también a la Agencia del Medicamento o a la FDA o a la Europea. ¿Por qué? Porque son enfermedades que se conocen poco y son pacientes que no sabemos cómo van a reaccionar tampoco cuando se traten. Y a veces
lo que piden las agencias de los medicamentos es cierta especificidad para decir, bueno, si este paciente que no camina, lo hacemos caminar, entonces sabemos que es efectivo. Pero a veces no se puede ser tan categórico, porque los puntos de mejoría, hay muchos aspectos que aquí se han comentado y que ustedes comentaban también, y las asociaciones de pacientes fundamentalmente lo que quieren es mejorar la calidad de vida. Y si no mejoran la calidad de vida, es decir, y a veces podemos mejorar la calidad de vida con acciones que no necesariamente sean cambios categóricos en la evolución de la enfermedad, pero que para el paciente son importantes. Y yo le voy a poner un solo ejemplo, y se lo comentaba hoy en la comida cuando estábamos compartiendo así alguna hamburguesita esta de colores que pasaban todo el día por ahí, ¿no? Un paciente que está hace muchos años en silla de ruedas, pero que en este tratamiento él no tenía la esperanza de que iba a volver a caminar, porque estaba en silla de ruedas de los 8 años y tenía 44 años. Pero empezó el tratamiento y era un paciente que estaba en una isla, y yo cuando hablaba por teléfono con él no le entendía nada. Y desde que empezó el tratamiento, es decir, tiene un poco más de fuerza en la mano, pero fundamentalmente cambió la voz. Y ahora puede hablar con todo el mundo por teléfono. Yo no sé qué es la eficacia terapéutica para este paciente, pero yo creo que si yo le digo a este paciente, ¿dejas la medicación? No, no la quiero dejar, porque gracias a esta medicación ahora todo el mundo me entiende, antes no me podía entender. Y yo creo que tenemos que ser bastante dinámicos, elásticos y amplios con la apreciación de cuáles son los efectos, y no me quiero extender mucho, pero en esto creo que es fundamental, tratar de ver las cosas ya no desde un aspecto que sea anquilosado, no anquilosado, pero sino estricto, la palabra estricto, sino que tenemos que abrirnos, porque son patologías nuevas, hay 7000 patologías, cada patología tendrá su manera de hacerlo, y creo que tenemos que ser mucho más amplios en este sentido. No sé si con esto he podido contestar la pregunta. ¿Alguna pregunta más? Eduardo, a nivel de investigación y de tratamiento en el ámbito hospitalario, ¿qué pediríais para avanzar más? ¿Qué necesitáis? Si nos ponemos... Yo creo que hay cosas que son a veces también específicas de cierto manejo de las especialidades aquí, ¿no? Yo he visto que el Senado pone lo de genómica, ¿no? Es decir, todos los pacientes van a tener la genómica y no tenemos la especialidad de genética. Son 50 países europeos tienen toda la especialidad de genética y la genética no está en España. Y se tiran palos por la cabeza cada vez que se ponen a discutir la especialidad de genética como si estuviera... Entonces son como contrasentidos, ¿no? Es decir, bueno, me parece perfecto que pongamos un decreto que diga que todos tienen que tener el estudio genómico, pero también tenemos que hacer un decreto que diga que tenemos que tener una especialidad sanitaria que contemple la genética en todos los aspectos integrales. Y no lo digo como genetista, ya lo digo como sentido común. Porque yo, en definitiva, bueno, soy un pediatra que se las ha arreglado con la genética y yo tengo la especialidad porque estuve en el extranjero. Pero, es decir, claramente creo que tenemos que hacer esa conciencia. A mí me parece que pediría fundamentalmente, todo el mundo pide dinero. Con dinero todo es fácil. Y nosotros estamos acostumbrados a que de las piedras hacemos panes. Entonces yo creo que, es decir, además de dinero hay que poner mucho entusiasmo y hay que tener mucho cuidado para formar las personas y conservar el talento. Yo creo que eso es fundamental, porque, es decir, tarde o temprano la tecnología la podemos tener, pero lo que necesitamos es realmente el entusiasmo, el compromiso de los profesionales y mantener el talento. A mí, yo si tuviera que pedir algo ahora en estos momentos, si tú me pides algo de todo ese grupo que tengo, mantener ese grupo de trabajo. Después, lo tecnológico, ya veremos dónde lo hacemos. Pero yo necesito personas que me ayuden a pensar. Porque sin duda el futuro del avance en terapias en enfermedades raras está en la genética molecular. Sí, el futuro podría ser que el avance esté ahí, pero también está en cómo interpretar todas estas cosas. Y cada vez más el círculo se va cerrando y volviendo del principio. Es decir, tuvimos siglos de pensadores y ahora tenemos siglos de tecnócratas. Entonces ahora tenemos que volver a compensar la tecnocracia con el pensamiento. Y yo creo que eso es fundamental. No tenemos que olvidarnos que en definitiva, tanto la medicina, la farmacia, son profesiones humanísticas. Estamos dedicados a los humanos, no a los comprimidos. Entonces yo creo que eso
nos tiene que hacer pensar más allá del aspecto propio de cada una de estas estructuras. Pero yo creo que sí, me parece estupendo que tengamos todos y competimos además, porque siempre presentamos, ¿sabes? Es bueno tener posibilidades de tener financiación. Pero es bueno también que el sistema te dé elementos para que uno pueda mantener los recursos humanos y la gente que realmente vale la pena, poder mantenerla en los equipos, porque si no los equipos se desmembran. Y esto creo que yo lo estoy viviendo en carne propia y creo que todo el mundo lo está viviendo en este sentido, ¿no? ¿Alguna pregunta? Hola, buenas tardes. Mi nombre es José Manuel, soy presidente de Yo Nemalínica, una asociación muy pequeña, somos solo 20 afectados en España, miopatía nemalínica. Bueno, la pregunta va al doctor Ortizano por el tema de la terapia génica, por la seguridad. Bueno, hace una semana creo que se ha hecho la primera terapia génica en Londres, ¿no? La semana pasada con AME. Y muchos hablan de la seguridad o no de la terapia génica, ¿no? Que quizás esté más desarrollado el cortar que el pegar en esa edición génica. Y no sé qué piensa de esa seguridad de esa terapia avanzada. Y perdón que monopolice un poco la cosa. Ahora les pregunto a ustedes también, ¿no? La verdad que la edición génica es muy interesante, desde el punto de vista experimental es muy agradecida, pero claro, luego hay otros aspectos que son específicos, que es que depende si uno puede hacer una terapia más focalizada, es decir, a los órganos o a los órganos diana, es mucho mejor que hacer una terapia generalizada. Porque la terapia generalizada lo que está haciendo es transmitir realmente a las células germinales del propio paciente y esto implica que con el tiempo puede transmitir todo ese material genético a siguientes generaciones. Y entonces, además de, estamos como preservando una cosa que algunos dirían, bueno, pero esto está bien porque está llevando el gen bueno, pero no necesariamente podemos asegurar que ese recorte y pegue de esas tijeritas sea todo lo preciso y todo lo eficiente posible. Así que yo creo que es una terapia esperanzadora, optimista. Yo no tengo experiencia directa con esa, pero sí con otras terapias que han sido, por el momento son seguras. Y hay que pensar también lo siguiente, que con los medicamentos ocurre también lo mismo. Miles de personas, o con las vacunas también ocurre lo mismo, siempre puede haber una complicación. El asunto es que con los pacientes de enfermedades raras son tan pocos que la complicación se ve más rápido, porque si uno tiene 20 pacientes, si uno tiene 2 millones de pacientes, sí es muy seguro, pero hay veces que los efectos adversos quedan un poco solapados porque no necesariamente se comunican de la misma manera. Yo he oído muchos nuevos medicamentos que se han aprobado, pero que tenían efectos adversos y que yo decía, bueno, pero nadie los comenta de esta manera. O se comentan y dicen, bueno, va, pero al final el riesgo-beneficio es mejor el beneficio que el riesgo. Y yo creo que en este sentido tenemos que contar más con el paciente. Mira lo que te digo, es decir, yo creo que uno tiene que hacer un pacto con el paciente, esto lo decía por ahí también hoy. El pacto con el paciente es que uno realmente tampoco tiene la varita mágica de lo que le va a pasar a ese paciente. La farmacogenética ha avanzado mucho para poder determinar qué pacientes pueden realmente mostrar más peculiaridad de tener efectos adversos o no. Y con respecto a este otro tipo de tratamientos, claro, hay que ver cuál es la probabilidad de que realmente sea efectivo. Si la probabilidad de que sea efectivo es muy alta, uno también tiene que ser cómplice para asumir este riesgo con el paciente y el paciente tiene que estar claramente informado de esto. Y desde luego tenemos que seguir unos principios éticos que sean primo non nocere, ¿no? Primero no hacer mal y después, si podemos hacer el bien, mejor. Pero yo creo que hay seguridad en ciertos aspectos, pero hay cosas que no sabemos. Y los efectos a largo plazo de la terapia génica es la que no sabemos. Podemos encontrar efectos inmediatos, pero no sabemos dentro de 10 años qué es lo que va a pasar. Y entonces ahí se genera un signo de interrogación. Y este signo de interrogación no lo tenemos solo nosotros y el paciente, lo tienen todos, porque las mismas agencias de medicamentos
también lo saben, pero evidentemente hay mucha presión para buscar terapias que sean efectivas en estos pacientes. Así que también ellos están tratando de innovar con respecto a sus aprobaciones, cosas que antes hubiera sido casi imposible tener aprobaciones de comités éticos en este sentido, ¿no? ¿Alguna pregunta más? A mí me gusta mucho lo de la asociación de los farmacéuticos y los médicos, ¿eh? Sí, ahora vamos. Ah, no se olviden de eso. ¿Qué herramientas serían útiles para coordinar a los agentes públicos y privados para conseguir una mayor eficacia? Bueno, pues yo creo que... Bueno, sí, a ver, yo creo que lo importante es tener un objetivo común, organizado, alineado y trabajar en coordinación, porque decimos que trabajamos con... Pero luego al final, yo estoy muy de acuerdo con lo que has comentado, porque la innovación no es solo investigar y que haya más fondos privados o de cualquier ámbito, ¿no? La innovación también es innovar en el proceso asistencial. Y solamente reorganizando los servicios que tenemos ahora y que haya una mayor coordinación entre primaria, farmacia comunitaria, farmacia hospitalaria, entre los niveles asistenciales, incluyendo la farmacia, yo creo que se podría hacer muchas cosas, muchas cosas. Lo que pasa es que es un cambio de paradigma grande y esa innovación en procesos que tampoco cuesta tanto dinero, es voluntad. Es voluntad, es crear un grupo de trabajo, es ver cómo se pueden hacer las cosas de otra manera para que los pacientes puedan aprovechar pues, la red asistencial de farmacias, para que los pacientes puedan pues, estar en su domicilio y probablemente... Entonces, yo creo que... ¿Cómo coaccionamos todo eso? ¿Cómo unimos a unos y a otros? Es lo difícil. Claro, eso es difícil. Bueno, eso puede partir de la propia administración o de nosotros mismos. Los programas que hemos puesto aquí, Consigue, Adherencia, tal, han sido proyectos que han partido de la propia organización farmacéutica colegial. Entonces, bueno, pues se trata de proponérnoslo y hacerlo. Ya está. Bueno, Amelia, no digo que sea fácil, pero es cuestión de voluntad. La mayoría de las cosas, si no todas, es cuestión de voluntad. Amelia, de los 84 nuevos medicamentos autorizados por la Agencia Europea del Medicamento en el 2018, 21 fueron medicamentos huérfanos, un 25%. ¿Esto ha sido un hecho puntual o realmente es una tendencia? La tendencia es esa, la tendencia de los últimos años. También hay más investigación y al final, al haber más investigación, esto llega... solo decimos que 1 de cada 10.000 de los compuestos que entran en investigación se convierte en fármacos, pero es verdad que cuando tienes, por lo menos en España, alrededor del 17,5% de ensayos clínicos en enfermedades raras, esto va a llevar consigo un mayor número de autorizados en el ámbito. O sea que yo creo que estamos en la senda adecuada. Y respecto a lo que decías, está dentro del documento de recomendaciones del Plan de Medicina Genómica el reconocimiento de la especialidad de genética, como no podía ser de otro modo, algo que en este país se lleva años pidiendo y que no tiene ningún sentido hablar de un plan de genómica si no está reconocida la especialidad genética. Está, no lo he recogido en mi diapositiva porque eran 13 recomendaciones y he hecho un cribado, pero... Porque hace 4 años que lo teníamos casi ahí y ahora nos hemos vuelto para atrás. Ahora esperemos, esto es de enero, así que... Esto es de enero y yo conozco mucho a Isabel Tejada, que hace muchos años, quien demandaba esta especialidad de genética, que creo que es un gap de nuestro país que no tiene ningún sentido, ¿no? Cuando se está pidiendo otras cosas en estos planes. ¿Alguna última pregunta? Tenemos 3 minutos. Y 1 minuto y medio que llegue hasta el micrófono allá. Así que le queda 1 minuto y medio, ¿eh? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carmen y vengo de la Federación Gallega de Enfermedades Raras. Quería saber cuál es la opinión de los 3 ponentes sobre la ley de mecenazgo como una apuesta para mejorar la investigación y que entrase en la ley de presupuestos del Estado. Gracias. Bueno, yo lo que te puedo decir es que es verdad que en España la ley de mecenazgo ha sido y es todavía pues un poco más, digamos, más modesta que en otros países. En el mundo anglosajón las leyes que hay de mecenazgo son
pues mucho más atractivas para el sector privado y de hecho pues hay muchos países, sobre todo en el mundo anglosajón, Estados Unidos, etcétera, que hay muchos fondos privados dedicados a la financiación de la investigación precisamente por esa ley de mecenazgo en la que prima de alguna manera pues unos incentivos fiscales a la empresa privada. Y eso en el ámbito anglosajón. En España, sin duda, se ha mejorado en los últimos años y es verdad que cada vez hay más empresas y cada vez hay más industrias, compañías del ámbito privado que les es atractivo esa ley de mecenazgo. Pero más que la ley de mecenazgo, yo creo que lo que yo observo, al menos en nuestro país y en el ámbito europeo, es la cultura de la empresa socialmente responsable. Y es verdad que la empresa ha visto que mejora su reputación y no solo su reputación, que mejora su cuenta de resultados. Porque al final, sin duda, pues es muy valorado por parte de los beneficiarios, de los consumidores, de los clientes, es muy valorado que una empresa pues tenga ese compromiso con la propia investigación. Lo que yo he dicho en mi ponencia, en lo que he observado y en lo que yo he podido ver, yo echo de menos que dentro de las políticas de responsabilidad social corporativa haya más fondos destinados a la investigación. Es verdad que hay algunas que destinan muchos fondos, pero yo echo de menos que haya más. Sí que hay, por ejemplo, el medio ambiente pues está en el foco de la mayoría de las políticas de responsabilidad social, la educación, incluso la discapacidad, pero lo que es el fomento de la investigación, pues es verdad que todavía estamos un poquito, en mi opinión, un poquito tímidos, ¿no? Pero bueno, la ley de mecenazgo sin duda es una herramienta importante, ¿no? Aunque podría ser mucho más. Sí, yo comparto la visión que tiene también Ana. O sea, por supuesto, sí a una ley de mecenazgo que fomente, o sea, todo aquello que fomente la investigación dentro de un marco ético y legal adecuado será necesario. Los programas de responsabilidad social corporativa creo que en el ámbito de la investigación están llegando. O sea, es como la investigación en enfermedad. Dentro de unos años estoy convencida que el apoyo será mayor, ¿no? La Fundación La Caixa, que es una de las grandes entidades financieras, acaba de firmar un convenio para que 12 proyectos de ciencia española vayan a hacer investigación al MIT, a uno de los grandes centros de Estados Unidos, porque la ciencia española es muy buena y me gustaba mucho también la intervención de Eduardo cuando decía, yo lo que quiero es quedarme con el talento, ¿no? O sea, yo creo que cada vez vemos más, pues en la maratón de televisión, de TV3, es un ejemplo de recaudar fondos. O sea, yo creo que también depende mucho de las patologías. Yo tengo mucho contacto con pacientes con cáncer de mama porque desde hace muchos años con FECMA colaboramos y ahí hay diferentes programas en diferentes asociaciones regionales que les ayudan, les impulsan. O sea, que luego también es la carrera por el cáncer de mama de la mujer, quien no lo conoce. Pero yo creo que en este país tenemos una asignatura pendiente y es que la sociedad conozca más de la investigación. Y cuando Ana presentaba las cifras, a mí me han sorprendido, porque a mí me encantaría que la gente supiera que España está entre los mejores países para hacer ensayos clínicos de investigación. Yo estoy convencida que sales ahí fuera ahora mismo y la gente no. Lo que llega, y es verdad, es que se han recortado fondos públicos para hacer investigación, que muchos investigadores que se ficharon, que vinieron de Europa a trabajar al CENIO, a grandes centros de excelencia, se han ido porque lo que les prometieron no se lo han podido dar. Pero por otro lado tenemos grandes científicos en nuestros hospitales, como el caso de Eduardo que está aquí, y que están en la élite de la investigación. Y eso yo creo que es... O sea, nosotros, de verdad, cuando hablamos de marca España, y yo presentaba Harmony, para mí Jesús Hernández, coordinador del Harmony, es otro de los grandes investigadores, y estoy dando nombres que no me gusta dar nombres, pero son ejemplos que de verdad... Pero creo que tenemos un deber todos como sociedad de hablar abiertamente de la situación de la investigación en nuestro país y de hablar en positivo, independientemente luego de los fondos públicos que salen de los presupuestos generales del Estado. Y sobre otra cosa que decía Ana, de la inversión privada, yo creo que aquí hay que distinguir sectores, Ana. No es lo mismo un sector como el nuestro, donde la investigación sí o sí va en el ADN y si no haces investigación, pues cierras, como otro sector que es el aeronáutico, también el del automóvil o la energía, ¿no? Yo creo que hay que distinguir por sectores. El informe Ecotec está muy bien, pero hay que segmentar por sectores. Nos estamos quedando sin tiempo. ¿Algo que decir, Eduardo? No hablo más porque si no, no me van a decir. Como buen argentino no habla más. Quiero dar las gracias a nuestros tres ponentes, Eduardo, Amelia, Ana. Cada vez tenemos más motivos para la esperanza. Sin duda los avances son significativos, pero aún queda mucho por hacer, como habéis dicho. Es labor de todos colaborar con estos enfermos y sus familias,
unos investigando, otros financiando proyectos y otros divulgando y sensibilizando a la población, a los medios de comunicación y también a nuestros políticos. Entre todos debemos lograr acortar los tiempos de diagnóstico, avanzar en los tratamientos farmacológicos y genéticos que ayuden a mejorar la salud y la calidad de vida de los pacientes que, aun no siendo muchos, no están solos, porque para muchos de nosotros son muy importantes. Muchas gracias. Gracias.